telescopio espacial James Webb, el mayor que se haya lanzado desde la Tierra, comenzó esta semana a enviar imágenes de regreso al planeta. Y son bastante impactantes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo pública la primera de ellas este lunes. Allí se observan miles de galaxias, todas comprendidas en un pedacito de cielo nocturno que tendría el tamaño de un grano de arena si lo mirásemos desde la superficie de la Tierra. Es la imagen más lejana y precisa del universo profundo que se tiene hasta ahora. Con ella se mira atrás en el tiempo más de 13.000 millones de años. Ayer martes continuó la difusión de fotos. El James Webb retrató, por un lado, la nebulosa del Anillo Sur, una nube de gas que rodea a una estrella moribunda. Por otro lado, el WASP-96b, que es un planeta gigante tan cercano a su Sol que sus años duran solo 3 días. También mostró el llamado Quinteto de Stefan, que es un grupo de galaxias que chocan violentamente. Y también la nebulosa de Carina, una nube de polvo y gas monstruosamente grande en cuyo interior nacen y mueren estrellas. A principio de año, aquí en Perspectiva, les contábamos del lanzamiento de este telescopio y qué implicaba. En diálogo con el astrónomo uruguayo Javier Licandro, que es doctor en astrofísica e investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en España. Hoy les proponemos justamente retomar contacto con él, a ver si el James Webb está cumpliendo, digamos, con aquellas expectativas entonces que se trazaba. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto saludarte. Hola Romina, ¿qué tal? Cuando habíamos hablado contigo en verano, había incertidumbre todavía sobre, digamos, si el James Webb iba efectivamente a funcionar, dado, claro, lo que era la enorme complejidad de su maquinaria y la cantidad de cosas que tenían que salir bien, ¿no? Pero al final, bueno, todas las piezas cayeron en su lugar, ¿parece? Absolutamente, yo era tremendamente escéptico porque la complejidad de James Webb es brutal, sobre todo el sistema que para enviarlo al espacio, en cómo se empaquetó todo esto y luego tenía que ir todo a su sitio y no ir a su sitio en esto, estamos hablando de ir a su sitio en posiciones de fracción de micras, Claro. ¿sí? Habían, no sé, pero cientos de motores que debían funcionar adecuadamente. Y eso en el espacio, en un sitio en el espacio además donde no podemos ir con humanos a arreglar si algo falla. Realmente, este telescopio es una maravilla desde todo punto de vista, tecnológicamente es una pieza increíble y bueno, y las imágenes que está dando, vamos, que nos pone los pelos de punta, ¿no? Brutal. Mencionabas lo de la ingeniería que había atrás, ¿no? Y lo complejo que era la maniobra para enviarlo, porque entre otras cosas hubo que doblarlo, ¿no? Como un gran paquete, y bueno, y después todo tenía que desplegarse y funcionar, tal como decís, ¿no? Sí, sí, el telescopio es un telescopio de muchos espejos hexagonales que estaban empaquetados, que hubo que abrirlos, pero no solo eso, también había que abrir toda una serie como de telas de telas metálicas que protegen al telescopio del sol, que hacen de parasol, Ujú. digamos, y que además atenúan el calor, porque eso es lo otro, el sol calienta al telescopio y lo que hay que evitar es que le llegue calor a donde está el telescopio, entonces se lleva varias capas de esa tela metálica protectora y desempaquetarlo, sacar para otro lado el otro espejo, porque son 2 espejos, el primario y el secundario, que eso vaya todo a su sitio, que todo haya funcionado de maravilla, es simplemente un hito en la historia tecnológica de la humanidad, en el espacio. Recordemos que Es el James increíble. Webb está en órbita a un 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, algo así como 4 veces la distancia de la Luna. Sí, Tan lejos sí, que, sí. claro, lo que señalabas, ¿no? La diferencia con el telescopio anterior
Es que en este caso, El Hubble está aquí al lado, el Hubble está a claro. 300 kilómetros. De hecho, ¿cuántas Sí, veces se este lo ha está a millón y reparado, no? medio. El Hubble, si hubiera sido el Hubble el que poníamos ahí, hubiera sido un fiasco, porque el Hubble al principio fue un fiasco. Se equivocaron, hicieron mal el espejo primario, un problema de un signo en una ecuación, hizo que el espejo no tuviera la forma correcta y hubo que hacer una lente para corregir la miopía del telescopio, ¿vale? Claro. En ese momento tenían los transbordadores espaciales, podían llegar a él, astronautas, sacar cosas. Se hicieron varias reparaciones del telescopio Hubble. Sí. Si algo falla en el James Webb, no tenemos cómo repararlo. Pero de ahí venía tu poca expectativa o tu escepticismo, ¿no? De que fuera a funcionar Sí, todo no, correctamente, ¿no? además de que James Webb es, no sé, 1000 veces más complejo que Hubble. Mucho más complejo. Entonces sí, es una maravilla. Es cierto, es un proyecto que llevó mucho más tiempo del esperado, pero es que realmente es razonable que este tipo de proyectos demoren más de lo previsto porque son extremadamente complejos. Son años de trabajo, ¿no? De la NASA, de las Décadas de trabajo. décadas de trabajo. Décadas. Por lo Décadas. menos Bueno, más de claro, 2 décadas de trabajo. con las cifras que manejamos acá a veces perdemos la perspectiva, las cifras que Sí, manejamos con sí. este tema, pero claro, son décadas de Tú trabajo. imagínate, cada misión que se pone en el espacio normalmente lleva muchos años antes de que se lance. Ujú, Desde que se empieza a diseñar la misión claro. hasta que la misión se lanza, suelen ser muchos, muchos años, a veces una década o más. Y en este caso llevaban, sí, no sé, el orden de 20 años, 15, 20 años, no recuerdo exactamente, pero sí, Por es un ahí. proyecto que lleva mucho tiempo en preparación. Javier, refresquemos por qué ya pasaron algunos meses, ¿no? Desde que hablamos, desde que Gastón González hizo aquella entrevista contigo. ¿Cuáles son los objetivos del James Webb? ¿Qué va a poder ver que no se había visto con la tecnología actual, como con el telescopio Hubble? Por ejemplo, ya es la primera imagen que vimos donde se ven cientos y cientos de galaxias en un cúmulo de galaxias, ya es ciencia espectacular. Ahí, El perdón, James una Webb, aclaración para los oyentes que estén siguiendo la web, lo pueden ver. Felipe Penades, nuestro operador de video, está ahí tomando todas las imágenes que realmente, si aún no las vieron, vale la pena, ¿no? Que las aprovechen y ahí van a tener entonces exactamente la vinculación con el comentario. Decía Javier, sí, perdona, la primera entonces. es una imagen que tiene como 12 o 13 horas de exposición. El telescopio estuvo mirando durante 12 o 13 horas ese campo. Es lo que llamamos una imagen de campo muy profundo. Ujú, Y hecha en el rango de luz que ve el James Webb, en las longitudes de onda que ve el James Webb, que es en el infrarrojo. Eso es extremadamente óptimo para las galaxias, porque sobre todo las galaxias que están muy, muy lejos, que son que es lo que esta máquina está observando, se ven muy bien, mucho mejor en el infrarrojo que en el visible. Entonces, estamos viendo objetos extremadamente débiles y al ver objetos extremadamente débiles, galaxias muy, muy débiles, quiere decir que estamos viendo galaxias muy, muy lejanas. Con James Webb se va a llegar algo así como a 13 millones y medio de años luz. mm, Para que el oyente se haga una idea, cuando nosotros hablamos de un año luz, se trata de un objeto está a una distancia tal que la luz que emite demora un año en llegar a nosotros. La luz se mueve a una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo. ¿Ah? Es una distancia enorme la que recorre en un año. Pues estas galaxias están a 13.500 millones de años. ¿Sí? Y no las de la imagen esa, pero a las que otras más débiles que ya sí. está llegando a observar. Y eso nos traslada prácticamente a que estamos viendo luz que fue emitida casi que a los pocos mil y pocos millones de años después de que el universo nació. Ujú. Estamos viendo imágenes del nacimiento prácticamente de las primeras etapas de la vida del universo. ¿Sí? Esa luz debió viajar durante 13.500 millones de años para que James Webb la pudiera detectar hoy.
Mm. ¿Vale? Sí, por eso se hace la relación, se lo menciona como una máquina del tiempo de alguna manera, ¿no? Es que en ese sentido, los telescopios son máquinas del tiempo que nos permiten ver en el pasado. Aunque Ujú. bueno, pasado y presente es algo muy relativo. En realidad ese es nuestro presente, ¿no? Pero sabemos, somos conscientes que lo que percibimos nosotros hoy como nuestro presente fue emitido hace miles de millones de años. ¿Sí? Claro. Cuanto más lejos vemos en el universo, más hacia el origen mismo del universo estamos pudiendo observar. Y James Webb nos va a mostrar propiedades de las galaxias cuando a poco de que se formaron. Eso es muy espectacular. Seguíamos con los objetivos. A ver, eso sin duda, ¿no? Es digamos, el principal atractivo, ¿no? Las expectativas Es venían uno de por los ahí. principales atractivos, efectivamente. Pero no es el único. No es el único. Fíjate que James Webb tiene una ventaja sobre cualquier telescopio que tú pongas en la Tierra. En la Tierra nosotros tenemos la atmósfera, por suerte, si no, no estaríamos aquí. No solo porque nos da el oxígeno que respiramos, sino porque también nos protege de un montón de radiación solar y de otro tipo Ujú. que de otro modo nos mataría. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando queremos observar en algunas longitudes de onda, en algunas regiones del espectro de luz que la atmósfera absorbe, desde la Tierra es muy difícil, es más complicado. ¿Sí? Por más que podemos tener telescopios de mayor diámetro, más grandes, eh, nuestra atmósfera atenúa muchísimo la radiación en determinadas longitudes de onda. Por ejemplo, en aquellas donde James Webb está observando. Sí, James Webb va a observar en ventanas que son prácticamente imposibles de observar desde la Tierra, con lo cual nos da información que no tenemos desde aquí. En el campo en que yo trabajo, por ejemplo, es en el infrarrojo, a 3 micras, 4 micras, 5 micras, que es muy difícil de observar desde tierra, podemos detectar la luz, cómo se comporta la luz cuando es reflejada en distintos materiales orgánicos, distintos tipos de hielos Ajá. y demás. Y nos permite, por ejemplo, nosotros vamos a estudiar un tipo de objetos que son los objetos transneptunianos y los centauros, que provienen de los objetos transneptunianos, que son los objetos que están en la parte más externa del sistema solar. Ahí cuando decís Como nosotros dice la vamos a palabra, son estudiar, transneptunianos, están más allá de Neptuno. cuando decís ¿Vale? nosotros vamos a estudiar es por el Instituto de Astrofísica de Canarias, Sí, ¿verdad? la colaboración que tengo con Noemí Pinilla, es una doctora que hizo la tesis conmigo aquí en Canarias y que ahora está en Estados Unidos, y otra serie de colegas de diferentes partes de Estados Unidos y de Europa. El programa que tenemos es para estudiar transneptunianos y centauros. ¿Y qué es lo que queremos estudiar de los transneptunianos y centauros que vamos a observar? Queremos estudiar de qué están compuestos. Para eso, el telescopio el telescopio James Webb descompone la luz, toma un espectro en esas regiones de longitud de onda Ujú. y ve cómo se comporta la luz, cómo absorbe el cuerpo del que estamos estudiando la luz en esas bandas. Dependiendo del material que hay, la luz es absorbida de diferente manera. Eso lo sabemos. Los colores que vemos de la ropa, ¿sí? Si Claro. vemos cualquier cosa de color rojo es porque el material que está en la superficie absorbe muy bien el azul y refleja mucho color rojo. ¿Sí? Dependiendo del material que hay, se absorbe en determinadas partes del espectro y se refleja mejor en otras. Y eso cuando nosotros lo estudiamos lo podemos ver y podemos identificar diferentes tipos de moléculas, en particular moléculas orgánicas complejas y diferentes tipos de hielos. En particular podemos detectar si tienen pequeñas cantidades de hielo de agua. Y cuando hablamos de agua y moléculas orgánicas complejas, lo que estamos relacionando estos son los materiales que en el universo nos permiten luego formar seres vivos, Ujú. ¿sí? Estudiar cómo se componen toda esa serie de objetos en mucho detalle y saber cómo esos objetos se han movido en el sistema y muchos de ellos han llegado, por ejemplo,
a colisionar en el pasado con la Tierra, nos permite saber si esos objetos han traído o no la semilla de la vida a nuestro planeta. Ese tipo de cosas que nosotros estamos haciendo y que James Webb nos va a dar una información única. Estábamos, un campo donde la instrumentación estábamos prácticamente detenidos en ese campo, ¿no? Porque ya no podíamos más, no daban más los telescopios que tenemos, ya le habíamos hecho todas las observaciones que nos permitían hacer. Ahora James Webb nos va a permitir dar un salto. Te pregunto ahora por las primeras imágenes ya, ¿no? Que fueron llegando. ¿Qué impresión te dejaron estas primeras imágenes del telescopio? Ya hablamos de la primera, ¿no? De la primera que se difundió. Vayamos ahora a las otras, las imágenes, si te parece, ¿no? Las imágenes nos demuestran varias cosas. Primero que se ha obtenido la calidad óptima que se esperaba, y eso es fantástico. Es decir, el telescopio se está comportando como en las mejores previsiones que podemos tener. Con lo cual vamos a ser capaces de hacer lo que teníamos planificado, ¿no? Nosotros, no solo nosotros, todos los astrónomos del mundo que piensan utilizar el James Webb. Claro. Te iba a decir, y estuvo a la altura, digamos, de lo que esperaban, entonces no decepcionó en nada. Absolutamente. No, yo creo que es incluso más de lo que esperaban. Ah, bien, bien. Veía que el presidente de la NASA dijo que el web nos va a dar respuestas para preguntas que todavía no conocemos. Sí, pero eso es ciencia, ¿no? En la ciencia, cada vez que damos un saltito de conocimiento, lo que nos aparecen son mucho más preguntas nuevas a responder. Eso es cómo funciona la ciencia. Cada salto que hemos dado en el conocimiento nos trae tras de sí otra gran cantidad de preguntas a responder. Pero es el ABC de la ciencia, ¿no? Cada nuevo conocimiento implica un montón de nuevas preguntas que deberemos responder. Después, si vamos ahora sí a las imágenes una por una, digamos, ¿no? ¿Cómo tenemos que leerlas? A ver si nos ayudás a eso, ¿no? La imagen de la nebulosa del Anillo Sur muestra una estrella muriendo, ¿es así? Sí, hay un tipo de nebulosas que son que se forman con el material que sale, la estrella explota, básicamente tiene una explosión de energía en el interior y todas las capas de gas externas de la estrella salen eyectadas desde el centro y esto lo que ocurre es que estas capas gaseosas se van expandiendo y se forma ese halo, esas nebulosas, lo llaman nebulosas planetarias, tan espectaculares. Ese tipo de nebulosas son el material que se ha escapado de la estrella durante la explosión. Ah, bien, bien. Después, si vamos en el caso del quinteto de Stefan, son galaxias que chocan entre sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dan estos choques en este caso? Las galaxias no se forman solas, se forman en grupos. Y como todos cuerpos, como todas grandes masas, interactúan entre sí. Se van moviendo, van orbitando unas alrededor de las otras y muchas de ellas chocan. Claro, cuando tú dices dos galaxias chocan, no es como el choque de dos coches, ¿vale? Una galaxia es un conjunto de cientos de miles o de millones de estrellas, ¿sí? Y lo que más hay es espacio vacío entre las estrellas. Uh-huh. O sea, es como que tú haces una mezcla de las dos galaxias, se van mezclando, y ahí, bueno, hay toda una interacción gravitatoria, probablemente de esa mezcla, al final puede que salgan más de una galaxia o puede que salga algo entremezclado con una estructura muy rara que se ha deformado por la acción de la gravedad de los dos núcleos galácticos. Pero en ese caso sí, se forman, chocan. Nuestra galaxia se ha formado en un grupo de otras galaxias, que se llama el grupo local de galaxias, entre los que está la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia muy conocida, que se ve mirando hacia el hemisferio norte, que es muy grande, y Andrómeda y la Vía Láctea constantemente han estado durante su vida absorbiendo, chocando contra otras galaxias más pequeñitas y absorbiendo buena parte
de las estrellas y del gas y del material que componía esas galaxias. Eso es muy usual. Después, capaz que la más destacada, una de las que más nos ha impresionado, tiene que ver con la nebulosa de Carina, ¿no? Esa nebulosa descomunal de polvo y gas. Y en este caso, a ver qué nos dice esa foto, esa imagen. Bueno, es una nube de gas que está iluminada por una estrella, Ajá. sí, es realmente espectacular. Que es una estrella muy joven, muy azul, que calienta y ilumina esa nebulosa, que es una de las más espectaculares que se ve en el cielo. Lo que estamos viendo es una concentración de gas y polvo Ajá. eh, que interactúa con la radiación de una estrella joven y bueno, eso da lugar a distintos aparte de lo hermoso que tiene la imagen, allí se pueden producir un montón de fenómenos en el gas y el polvo que son interesantes de estudiar, ¿no? Perfecto. Estaba mirando algunas preguntas. A ver, Carlos dice, ¿cómo se sabe que el telescopio apunta en la dirección del origen y no en la contraria? A ver, es que es muy difícil hablar de la dirección del origen y no la contraria. Eh, el- en cualquier dirección que mires está el origen. Eh, el ejemplo podría ser, vamos a ver, el, se puede pensar en el universo como un globo, ¿sí? Y que nosotros ocupamos la parte, la piel del globo, ¿vale? Sí. Entonces, y el universo se formó todo junto y se empezó a expandir. Entonces, cuando tú miras en cualquier dirección que mires, da igual, lo que veas que esté muy lejos es que se formó hace muchísimo tiempo, porque la luz que salió demoró muchísimo en venir. No es lineal, a ver, es complejo, no es fácil de explicar Sí, 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 con sí, pero te palabras, entiendo, ¿sí? te entiendo. El ejemplo que pusiste creo No hay que... una dirección del Claro, origen. claro. Restos del origen se ven en todas direcciones. Perfecto. Luis pregunta, ¿cómo se calcula un año luz? Un año luz es, la luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo, multiplica por el número de segundos que hay en un año, o sea, 60 por hora, 60 segundos por hora, por 24 horas, que es un día, por 365 por 300.000 kilómetros. Y ahí tienes la cantidad en kilómetros que te da un año luz, un montón de ceros. Y después Martín pregunta, no, dice, otro fenómeno que se aprecia claramente son las lentes gravitacionales. Sí, en la imagen original se Sí, ve claramente un efecto de lente gravitacional. ¿Qué es una lente gravitacional? sí, Tú sabes que si tú tienes una lente, básicamente es que la luz viene en una dirección, pasa por la lente y se desvía, ¿sí? Y entonces, la imagen de una galaxia, si tú pones un vaso con agua y miras a una persona a través del vaso, dependiendo de la configuración, tú puedes verla doble, toda deformada, ¿sí? La imagen se te deforma todo y ves dos imágenes de la persona, una de cada lado del vaso, dependiendo de cómo pongas esa configuración. Bueno, aquí tienes lo mismo, solo que no es que cambia de medio, sino que lo que desvía los rayos de luz es la gravedad. Eso es una cosa que Einstein propuso cuando sacó toda su teoría de la relatividad general, es que cualquier rayo de luz que pase cerca de un campo gravitatorio suficientemente fuerte será desviado, se desvía. ¿Eh? Y lo que tienes es ese cúmulo de galaxias, el centro de masas de ese cúmulo de galaxias genera ese efecto de lente, es como que pusieras un vaso entre medio y ves una galaxia que está detrás, la ujú, puedes ver incluso varias veces, puedes tener claro. varias imágenes de esa galaxia deformadas por los efectos de la gravedad de las galaxias que tienen por delante. Es muy espectacular porque además ahí hay varias lentes a la vez.
en Ah, esa imagen. Es muy curiosa. Se puede ver, si uno mira, las galaxias están como curvadas concéntricamente. Muchas de esas son la misma galaxia que se ve más de una vez. acá hay una pregunta interesante de Gustavo. Dice, pregunta para Licandro, ¿qué veríamos a simple vista si estuviéramos donde está el James Webb? ¿Qué veríamos a simple vista? Probablemente veríamos al Sol, la Tierra, y los planetas que nosotros vemos a simple vista desde aquí. Se podrían ver todos. Probablemente, como no tenemos atmósfera, quizás sigamos un poquito más profundo a simple vista. Estrellas, un montonazo de estrellas, mucho más de lo que vemos desde la Tierra, que no tenemos nada que nos encandile Ujú. ni, ni, este, ni que atenúe la luz de las estrellas. Así que sí, la Tierra la veríamos probablemente como un punto brillante a esa distancia, Bien. por ejemplo. Pablo pregunta, ¿cómo determinan que ese objeto, el telescopio, está a esa distancia? Perdón, no, perdón. ¿Cómo determinan que ese objeto está a esa distancia, por ejemplo, 13 millones de años luz, y no a 8 millones? Bueno, hay distintas formas de medir distancias. En este caso particular no tendría una respuesta concreta de cómo hacen con ese cúmulo de galaxias, pero desde mucho tiempo tenemos distintos métodos para medir distancias con Ajá. un tipo muy particular de estrellas que varían de una determinada forma. Eh, hay varios parámetros que nos permiten medir distancias. Por ejemplo, también utilizando la gravitación universal, las constantes del universo se pueden tener idea de distancias. Es complicado, pero sí se puede medir distancias. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Perfecto. Para cerrar, Javier, te hago una consulta más general quizás, ¿no? Porque hay quien puede decir, bueno, ¿y esto para qué, no? Todo esto que retrata el James Webb está a miles de años luz de la Tierra, o sea que es prácticamente imposible para nosotros llegar a estos lugares. Ahora, ¿por qué es importante estudiarlos y conocerlos igual, de todos modos? Primero porque somos humanos. Y somos curiosos. Y como humanos somos curiosos. Y desde siempre, desde que el hombre es hombre y levantó la vista hacia las estrellas, se preguntó qué eran esas cosas brillantes, esos puntitos brillantes que se veían cuando no estaba el sol, ¿sí? A eso es lo que llamamos ciencia básica. Luego, porque el universo es un gigantesco laboratorio de física. Ujú. Aprendemos en el universo un montón sobre física, leyes de la física que luego podemos aplicar o no para diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, estudiar cómo funciona el universo es estudiar las leyes de la física y de la química. También tenemos un montón de química cuando hacemos astrofísica. Entonces, todo eso después nos permite meternos a estudiar cosas que en un principio no sabemos qué aplicación va a tener y Ujú. acaban teniendo aplicaciones. Cuando empezamos a estudiar las estrellas eh, y a preguntarnos por qué brillaban las estrellas, empezamos a entender lo que es la fusión nuclear. Y la fusión nuclear y la fisión nuclear y bueno, y todas las aplicaciones que eso puede tener vienen después, pero supimos lo que era la fusión nuclear porque estudiamos las estrellas. Si no hubiéramos estudiado las estrellas, nunca hubiéramos sabido lo que era la fusión nuclear. Claro. Ni un montón de cosas de propiedades físicas que después sí las podemos aplicar en cosas tecnológicas de la vida cotidiana. La mayor parte de las cosas que conocemos de la vida cotidiana parten de preguntar ¿y por qué? Ujú. A alguien se le ocurrió estudiar qué era esto de la electricidad. En el siglo XIX lo de la electricidad era una curiosidad. A nadie se le ocurrió que eso pudiera tener una aplicación práctica. Y estaban estos locos que estudiaban aquellos rayos que sacaban de electricidad estática. Bueno, miren, si no hubieran esos locos estudiado eso por curiosidad, hoy no tendríamos todo el desarrollo tecnológico, ni de electrónica, ni nada de lo que tenemos hoy. Estudiar el universo pero primero para satisfacer la curiosidad humana, pero segundo porque todo lo que descubramos al final no sabemos
cómo nos va a repercutir. Si queremos estudiar cómo evolucionan, qué va a pasar con nuestra especie en el futuro, tenemos que saber qué va a pasar con el Sol, qué va a pasar con nuestra estrella. Y eso se hace estudiando qué pasa con las estrellas. Es así. En ciencia básica uno empieza estudiando un fenómeno y nunca sabe en qué va a acabar lo que ha estudiado. Javier Licandro, doctor en astrofísica e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, España. Javier, gracias nuevamente, ¿eh? Capaz que una tercera es ya cuando estés trabajando en los datos, por ejemplo, que están esperando ustedes, ¿no? Para la Cuando tengamos investigación. resultados hablamos, Romina. Buenísimo. Ya les cuento lo que saquemos ahí. Perfecto. Un abrazo, Javier, y gracias. No, gracias a ustedes.